Después de que ellos salieron de la sinagoga, Jesús con Santiago y Juan fueron a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y de inmediato le hablan de ella. Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Entonces se le quitó la fiebre y ella se puso a servirles. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Levante usted su mano un momento ahí, cierre sus ojos. Y oremos al Espíritu Santo para que sea Él el que nos hable, que sea Él el que nos predique, que sea Él el que nos enseñe. El Espíritu Santo es el divino maestro de la iglesia. Él es el que viene a enseñar, Él es el que viene a guiar. Y la renovación necesita eso, que el Espíritu sea el que nos guíe. Espíritu Santo, ven en esta noche. Toma mis labios, toma todo mi ser, toma mi corazón, toma toda mi vida, Espíritu Santo. Aquí estamos, Señor. Sírvete, Señor. Sírvete de este instrumento inútil para guiar, para llevar tu palabra. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor. Ilumínanos. Danos tu sabiduría. Danos tu gracia. Danos tu amor. Danos tu bondad. Danos tu misericordia. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a ir mirando aquí entonces. Primer puntico. El primer puntico. Estamos ante un texto del primer evangelista que se escribe. Saben ustedes que Marcos es un evangelio que se escribe sobre el año 45 en adelante, más o menos. Algunos autores, a veces difiere dependiendo del autor que estudie, ¿cierto? Pero más o menos es la fecha aproximada. Es el primer evangelio que se escribe. El primer evangelio. Es el primer evangelio, por supuesto, entonces Marcos es el que trae el término evangelio, es decir, buena nueva. Entonces Jesús nos trae la buena nueva. Y como yo le estoy hablando a predicadores, porque me dijeron que este era un grupo de predicadores, ¿qué hacemos los predicadores? Anunciamos la buena nueva. Es decir, anunciamos a Jesús. ¿Amén? Amén. Muy bien. Entonces, el primer puntico que quiero que trabajemos y estudiemos es el lecho de muerte. La suegra de Pedro. Además, quiero que noten una cosa. Voy a hablar bien de las suegras. Porque en todas las predicaciones se le echa piedra a las suegras. Yo tengo la fortuna de tener una suegra maravillosa. Y he salido de misión a predicar con ella. Es más, he venido a Ecuador. Hace como 10 años vine a predicar con ella. Aquí a Quito. Y hacemos retiros y compartimos varias misiones. Trabajamos en familia. Yo creo que soy el único yerno que trabaja con la suegra. Y me la llevo bien. Amén. Amén. Bien. El lecho de muerte. Miren ustedes que el texto nos dice que la suegra de Simón estaba en cama, con fiebre. Ya estaba allí. Los estudiosos nos dicen que ya es una fiebre que es terminal y que era una situación de muerte. Ya estaba allí ella postrada y lo que lo esperaba era la muerte. Sin embargo, allí en medio de ese ejercicio, de ese caminar en el que ella estaba, en esa realidad que ella estaba viviendo, aparecen los intercesores, que son ¿quiénes? Los que estaban con Jesús, que cuando supieron qué fue lo que hicieron, corrieron a hablarle a Jesús de ella. Mira que la suegra de Pedro, de uno de los que tú amas, está enferma y está con fiebre y está en cama, está a punto de muerte.
Muchas veces nosotros pasamos también nuestra vida por circunstancias de muerte, ¿sí o no? Viene la enfermedad, viene la enfermedad. Y hoy en día sí que aparecen enfermedades raras, y se llaman así, ¿no? Enfermedades raras, porque no se sabe el origen. Tenemos una enfermedad rara, por ejemplo, la fibromialgia, que es una, no sé si conocen la fibromialgia, que es un estado de dolor donde la persona los 24 días, las 24 horas, los 7 días de la semana está en estado de dolor. Y no se ha encontrado hasta ahora cuál es el origen de la fibromialgia, pero hay mucha gente que la padece. ¿Conocen ustedes a alguien que padezca de fibromialgia? Es algo muy fuerte. La teoría de los clínicos, lo que dicen hoy día es que la persona que no se perdona y que no tiene la capacidad de perdonar a los demás, a veces su sistema inmunológico se afecta tanto que se ataca a sí mismo y crea entonces enfermedades autoinmunes, y esta está dentro de esas enfermedades autoinmunes, y la enfermedad autoinmune es la que genera el mismo sistema nervioso, inmunológico, perdón, y comienza a atacar al sistema. Y no hay una cura. La persona debe aprender a vivir con dolor. No hay una cura. Es una situación difícil. ¿Y por qué se da eso? Por la falta de perdón. Una de las cosas que nos lleva a nosotros a la muerte, mis hermanos, es la falta de perdón. Una de las cosas difíciles que nosotros tenemos que hacer es que entender que muchas veces el origen de nuestras enfermedades no es un origen científico, biológico, es un origen espiritual. ¿Recuerdan ustedes en Marcos, en el capítulo 2 al comienzo, donde hay 4 hombres? Nosotros hablamos mucho de eso porque hablamos de la fe de la comunidad que representan los 4, que llevan un paralítico, no encuentran por dónde meterlo, entonces lo meten por el techo, y hemos predicado ese techo sobre la audacia de la comunidad, sobre muchas cosas. Pero ¿saben ustedes que cuando le bajan al paralítico y la comunidad le dice: Señor, sabemos que tú lo puedes sanar, por favor ayúdalo, sánalo? Y Jesús escucha el clamor de la comunidad, y ¿qué dice el texto? Que Jesús lo mira y ¿qué le dice? Tus pecados son perdonados. ¿Cuál era la causa de su parálisis? Los pecados. El pecado, la multitud de pecados, lo que sea que nosotros estamos haciendo y que estamos haciendo mal. Y nos estamos enfermando. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que se tiene que evidenciar, es que nosotros como servidores, en nuestros grupos de oración, en la renovación carismática, necesitamos volver a mirar la dignidad del servidor. Que sean servidores sanos mentalmente, maduros emocionalmente. Porque nosotros estamos nombrando a cualquier persona servidor. Y por eso tenemos muchos problemas. Porque el servidor ya no hace el proceso de formación, sino que el servidor llega porque es amigo de Julanito, porque es amiga de Perenceja, porque me ayudó un día a cargar, y entonces venga, mijo, y entonces es servidor. Y le voy a dar otra explicación. Muchas veces quienes dirigen los grupos de oración o las comunidades no entienden cuál es su ministerio. Como no nos formamos y somos rebeldes y salimos a formar y a decir: yo me voy de aquí y me formo aquí y esto es lo mío ahora y entonces yo aquí voy a formar. Sin tener un llamado de Dios, sin tener un llamado de Dios, sin tener una misión de Dios, sin tener claro qué es lo que voy a hacer. Pero en esa inmadurez, pues me rebelo porque soy inmaduro. Me rebelo porque soy inmaduro, porque no estoy formado. Y entonces me divido.
Porque todos nosotros como seres humanos, como servidores, tenemos grietas. ¿Se acuerdan de José, no? Que lo metieron sus hermanos en un pozo agrietado. Nosotros también somos servidores agrietados. Todos nosotros tenemos grietas. Pero a veces no nos gusta aceptarlo. Cuando yo le digo que nosotros muchas veces, los líderes que son líderes de los grupos o de las comunidades, no entienden su llamado, es porque yo le estoy hablando del llamado de los 5 ministerios. Efesios 4, 11 y siguientes. Él mismo, dice el texto allí, él mismo llamó a unos a ser pastores, profetas, evangelistas, llamó a otros a ser ¿qué? ¿Qué más dice ahí? Rápido. Efesios 4, 11 y siguientes. A unos llamó a ser apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros ¿qué? El último. Pastores. Pues escúcheme muy bien esto. Uno actúa de acuerdo al llamado ministerial que yo tengo como hijo de Dios. Primero quiero que me entienda una cosa. Nosotros tenemos que volver, mis hermanos, a entender que no cualquier persona puede dirigir un grupo de oración. No cualquier persona puede guiar una comunidad. Se requiere tener el llamado de Dios. No porque a mí no me gusta cómo dirige tal, o a mí no me gusta cómo me dirige tal, o a mí no me gusta cómo me dicen allí las cosas, entonces yo me salgo y monto mi chuzo aparte. ¿Eso ha pasado mucho? No acá, por supuesto, sino allá en Colombia donde yo vengo. ¿Sí? Pasaba eso. Y entonces, la persona sin formación, es que lo que a mí me parece más terrible es sin formación, se atreve a decir voy a formar un grupo. No he hecho un seminario de vida, bueno, de pronto un seminario de vida en el Espíritu, pero es que eso es la base. Esa es la puerta de entrada de nosotros como renovación. Pero se requiere una formación mínima bíblica, teológica. Hacer el camino. Y nosotros no queremos hacer el camino, mis hermanos. Y por eso llegamos a estados de muerte con mucha facilidad. Y nos laceramos y nos hacemos daño y nos golpeamos. Y en medio de todo no solamente nos hacemos daño nosotros, sino que nos llevamos media comunidad por delante. Y no nos importa lo más terrible. Actuamos como si eso no fuera nada. Y eso no puede ser así. Entonces un servidor, para llegar a tener claro, dirigir una comunidad, tiene que tener claro, por ejemplo, estos ministerios, que además son bíblicos. Pero además tienen otra cosa. Y es que a los sacerdotes, a la iglesia jerárquica, no le gustan mucho esos ministerios. Que se hablen de ministerios. A nosotros, por ejemplo, nos han pedido que se hable de servicios. Porque el ministerio ya en la iglesia existe, entonces que los laicos tengan estos ministerios como que riña y eso no importa si se llama servicio, se llama ministerio, eso no importa. Lo importante es que yo entienda que tengo un llamado por Dios y que me ubico. Yo siempre le digo a los hermanos en la comunidad nuestra, yo quiero que usted se ubique en un ministerio. Primero descubra cuál es su llamado y ubíquese en su ministerio y desde ahí sirva, porque si usted se ubica en un lugar, usted va a ser feliz porque usted va a hacer las cosas para las que fue llamado. No se va a poner a inventar como la persona siempre pasa allá en Colombia, que hay la hermana o el hermano que quiere ser del ministerio de música, pero no tiene el carisma, no tiene la voz, todo le chirrea. Y hay momentos en la alabanza, en la adoración de la asamblea, que no importa el tono, que no importa la melodía, cuando la oración es toda conjunta, ahí todos somos cantantes, todos somos ministros, pero cuando se trata de llevar al pueblo a la presencia del Señor, tiene que tener claro quién es el ministro.
porque esa es la función del ministro, conectar al pueblo en la adoración y la alabanza con el corazón de Dios. Y cuando eso pasa, entonces van a suceder cosas maravillosas. Pero yo le quiero decir a los músicos, no todos los músicos son adoradores. Hay una diferencia. Y eso nosotros nos negamos a entender. Le voy a explicar una cosa. ¿Cuál era la diferencia entre David y Saúl? Recuerden ustedes, Saúl se enfermó, estaba en lecho de muerte. Y de pronto descubrieron a David, lo mandaron llamar, el músico. Y comenzaba David a tocar el arpa. Y el demonio que Dios le había permitido a Saúl, entonces se apartaba, porque no resistía la unción de adoración de David. Entonces se apartaba. Cuando David estaba tocando, ministrando y estaba cerca, Saúl descansaba. Oh. Pero ¿cuál es la diferencia entre Saúl y David? Ponga la mano acá. Diga el corazón. El corazón. La diferencia no estaba en el arpa. La diferencia no estaba en la mente. La diferencia está en el corazón. Y le explico esto, para el escritor sagrado, para el escritor bíblico, cuando nos habla del interior, de la mente, el corazón es lo mismo. Es decir, para el hombre de Oriente que escribe la Biblia, el corazón, la mente es todo lo interior del ser humano. Todo lo interior del ser humano. Sus emociones, sus sentimientos. Es todo porque somos una unidad. No, David no es un hombre con un corazón con doblez. Es un corazón recto. Por eso Dios, a pesar de que él pecó, hizo todo lo que sabemos que hizo, llega a decir que David es un hombre según su corazón, el corazón de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David? El corazón de David. Mientras Saúl quería matar a David en cada oportunidad que tenía, David tuvo muchas oportunidades para matarlo. ¿Y qué decía David siempre? Lejos de mí atentar contra el siervo del Señor. Porque David tenía claro que aunque fuera él ya ungido por Dios para ser rey, el rey que estaba ahí todavía y que Dios había designado todavía era Saúl, y que él no lo podía tocar. Porque David tenía algo que nosotros se nos ha olvidado, mis hermanos. Lo hemos alejado porque se nos ha endurecido el corazón cuando estamos en el lecho de muerte. ¿Cuál es? Haga así con su mano izquierda. Se me endurece el corazón. Corazón duro. Entonces no entendía por qué Dios tuvo que colocarle un espíritu. Porque su corazón se endureció, se alejó de Dios. El hombre que había sido elegido para ser el rey, el primer rey de Israel, el primer siervo del pueblo de Dios en ese servicio, es un hombre que se dejó endurecer el corazón. Y por eso Dios lo quitó. Hay muchos hombres y mujeres que Dios ha tenido que quitar del ministerio. Porque se nos endurece el corazón, nos apartamos de Dios, nos alejamos del Señor, y hasta ahí llegó el sentido de la comunidad, el sentido de servir, el sentido de ayuda. Comienza a aparecer el super yo. Entonces yo quiero figurar, que yo soy el líder, que ¿por qué no me han mencionado? Yo llegué y ¿por qué no me han mencionado? ¿Y qué pasó? ¿No se dieron cuenta que yo estaba acá? ¿Y por qué hicieron eso sin consultarme a mí? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal cosa? Yo. Resulta, mis hermanos, yo no sé acá, pero en los estatutos de la renovación, por lo menos en mi país, dicen que en los consejos, todo tipo de consejo, todo tipo de autoridad es para servir. No es para dominar, no es para ejercer poder, es para servir. Si yo soy del consejo, ¿qué me interesa a mí?
Que haya muchos grupos, que haya muchos, y lo que yo tengo que ir a hacer es a los grupos decir, somos el consejo, ¿qué les podemos hacer? ¿Qué les podemos ayudar? ¿En qué necesitan? ¿Necesitan formación? ¿Necesitan orientación? ¿Qué necesitan? Los consejos han estado muy mal orientados. Los servidores han estado muy mal orientados. El poder humano, el poder de Saúl, se nos ha metido y nos ha llevado al lecho de muerte, y por eso estamos con los frutos de muerte, los frutos de la división, los frutos de la sequedad espiritual, los frutos del que se allanaron, se cerraron la llave de los carismas. En muchos lados del mundo ya nos dicen a veces que eso de carismas, ¿eso qué es? Eso era de la iglesia primitiva, que eso fue una vez ya en Duquesne, pero eso ya no es para este momento, ¿me hago entender? Y no es así, mi hermano. El Espíritu Santo es el mismo, dice Romanos 8. El Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que está entre vosotros. El mismo. ¿Se no le parece fabuloso eso? Extraordinario. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que está en ti, que está en ti, que está en mí. Amén. Así que, mis hermanos, una invitación es a salir del lecho de muerte, abandonarlo. ¿Cómo se abandona el lecho de muerte? Primer elemento fundamental, se los dije, el perdón. Tengo que perdonarme a mí mismo. El primer ejercicio de perdón que tengo que hacer es perdonarme a mí mismo. Ustedes ya lo saben, yo lo voy a pasar rápido, no me voy a explicar porque yo le estoy hablando a servidores, entonces no hay problema. Segundo elemento del perdón, perdonar a Dios. Por muchas cosas nosotros siempre culpamos a Dios. Yo le decía hoy en Radio María, usted se casó emocionada porque usted pasó por el parquecito, por el colegio, por la universidad, y lo vio, y vio ese muchachón, ¿cierto? Y dijo, este es el mío, y me caso. Pero resulta que usted se casó sin consultar al Señor, sin hacer su discernimiento, y usted se llevó su paquetón. ¿Por qué? Porque usted pasó por la etapa de no vio lo que se le venía encima. No vio que tenía que hacer un discernimiento con quién estaba, con quién se iba a casar. No vio. Y después entonces, ¿quién era el culpable? ¿A quién es el que más fácil podemos culpar? Y que no nos dice nada, no nos recrimina. ¿Cómo así que no? Dios. Entonces, perdonarse a sí mismo, perdonar a Dios y empezar a perdonar a todos los hermanos. Yo creo, mis hermanos, que en la renovación nosotros tenemos que hacer eso. Yo no sé acá, y de verdad no lo sé, lo digo de verdad, con honestidad, porque no lo he preguntado. No me gusta preguntar porque a veces esas cosas a uno lo sesgan en las prédicas, entonces mejor hablar con inocencia. No sé cómo sea la situación de la renovación a nivel nacional, local, no sé. Pero nosotros estamos haciendo un trabajo fuerte en la reconciliación de la renovación. Nosotros somos un país que habla mucho de procesos de paz. Y el primer proceso de paz que estamos haciendo es hacia adentro de la renovación. Porque a lo largo de todos estos 60 años casi de renovación, se han hecho muchas heridas, nos hemos hecho muchas heridas, nos hemos equivocado mucho, nos hemos dado duro. Entonces llega el tiempo con el asesor que tenemos, que él nos dijo ahora en el último consejo, tenemos que trabajar por la reconciliación, sin dejar los intereses personales y dejarnos llenar otra vez del interés del Espíritu Santo. Y buscar al hermano que se fue mal, y si no quiere volver, por lo menos pedirle perdón,
para que ya no esté resentido con nosotros. Y sanar los corazones. Porque si no, no vamos a avanzar, mis hermanos. Porque hay mucho dolor. Nuestra iglesia, la iglesia católica, es una iglesia que deja muchos heridos en el área de combate. Quedan muchos guerreros en el camino y los hemos abandonado. Y tenemos que volver a recogerlos, a sanarlos. Y si no quieren caminar más con nosotros, por lo menos a desatarlos y dejarlos libres y que ellos nos dejen libres. Para que podamos volver por las sendas que el Señor nos dio. Amén. Amén. El perdón. Hay que volver por la reconciliación. No nos dejemos llenar el corazón de este hermano en su inmadurez quiere esto, quiere lo otro. Entendamos los procesos humanos. Nosotros hemos caminado, estamos maduros, no nos igualemos, como dicen los papás, usted no se iguale con él. Nosotros nos tenemos que hacer procesos de madurez, entender, comprender, pedir perdón, perdonar y avanzar, pero no juzgar, porque no se nos está permitido juzgar. Hemos caído muchas veces en ese error. No nos juzguemos, mis hermanos. Un guerrero de Dios como lo son ustedes, nosotros no estamos llamados a juzgar, estamos llamados a unir. Somos sacerdotes. Apocalipsis, capítulo 1, verso 6 en adelante nos va a decir que nosotros somos un reino de sacerdotes para Él, para su gloria. Y la función del sacerdote fundamentalmente es ¿cuál? ¿Cuál es la función del sacerdote? ¿Cuál es la función del sacerdote, mis hermanos? Dígalo duro, mi presidente. Reconciliar. La función fundamental del sacerdote es reconciliar. Dígalo conmigo, reconciliar. Dígalo otra vez, reconciliar. Dígalo por tercera vez, reconciliar. Usted tiene que salir de aquí. Yo le voy a dejar esa tarea espiritual en el nombre del Señor. Tiene que salir a reconciliarse. En su casa, reconciliarse con sus amigos, con sus hermanos de comunidad, reconciliarse con Dios, reconciliarnos. No está bien que nosotros estemos sirviendo al altar, así teniendo líos por solucionar con los hermanos. ¿Me va a entender? Tenemos que reconciliarnos. Lecho de muerte. ¿Cómo salimos del lecho de muerte? Perdonando. Ya sabemos todos los niveles de perdón rápido y reconciliándonos. Amén. Amén. Fundamental. El último puntico de ese primer punto. Cuidar el corazón. ¿Cuál era la diferencia entre David y Saúl? Vuelvo otra vez. Saúl tenía un corazón rencoroso, envidioso. Como yo ya no voy a hacer, pues no me importa porque Dios ya no me ama, entonces mato a toda la familia del que sea ungido y los persigo y los mato. David, ¿qué hacía? No hagamos nada contra el siervo de Dios. Y eso es un concepto que es importante que lo tengamos claro. Que nosotros nos hemos equivocado mucho como servidores. Y es en juzgar y lastimar a los ungidos del Señor. Cuidado porque la palabra dice, hay elementos que la palabra dice, no te metas ni con el diezmo, con las ofrendas, ni con los ungidos del Señor. Y 3 más para que las busquen. Pero ojo con los ungidos del Señor. Nosotros somos prestos a hablar, a deshonrar. Díganme ustedes, después de que ustedes honran a una persona, ¿cómo le devolvemos la honra a esa persona? ¿Cómo? Es muy difícil. Insisto, le hablo esto porque le estoy hablando a servidores. Amén. Amén. Además ustedes me invitaron, así que si se lo incomodan, eso sí, el Señor me manda a incomodar siempre, ese es mi carisma. Ese es mi carisma, incomodar a los servidores. Yo soy formador de servidores muchos años y de verdad,
el Señor me pone siempre incómodo y lo siento, pero pues ya uno coge callo. Yo me voy igual pasado mañana. Y de pronto hasta vine hace 15 años, ustedes, tengo problemas y toca volver en 25. Si el Señor nos tiene con vida. Segundo elemento. Tranquila, yo termino. Mi esposa me está dando ya por aquí. Tranquila. Segundo elemento importante. Sanados para servir. Sanados y restaurados para servir. ¿Qué dice el texto? Miren, el texto dice: la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y de inmediato le hablan de ella. Póngale cuidado. Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Entonces se le quitó la fiebre y ella se puso a servirles. Mis hermanos, nosotros somos un movimiento en la iglesia que nos definimos como una corriente de gracia, pero a veces nosotros andamos como una corriente de desgracia. ¿Por qué? Porque no hemos hecho el perdón. Y como no hemos hecho el perdón, nos pasamos a la otra orilla, y es la orilla del enfermo. ¿Y cómo está fulanito? ¿Puedes venir a ayudarnos? No, hermanito, tengo un dolor, me ha cogido un dolor en la cintura y me duelen los pies. Y ahora me cogió una migraña de una semana y no puedo, yo no creo que pueda ir a servir. Y llama a la siguiente. No, hermanito, es que imagínese, tengo un problema en mi casa. No, y además a mí me están doliendo las manos. Ya, no. Usted sabe que son los años, hermano. Y llama al otro. Y empezamos a tener la llamada excusitis y somos expertos. Y yo le digo a los hermanos siempre en la comunidad, toda excusa es válida. Dios eligió necesitarnos a todos. ¿Y cuál es la respuesta que nosotros tenemos que darle? ¿Y qué hace Él? Nos llama. Si tiene que liberarnos, te libera, te pasa por un proceso comunitario, te libera, te sana, te restaura, te prepara, te forma. Y luego, ¿qué dice? Mijo, mija, no sea malita, no sea malita, ayude. Mire todo lo que hemos hecho por ti. Mira, dale. Pero no es mágico. Es que yo creo que es una cosa equivocada que nosotros hemos entendido en la renovación a veces, y es que las cosas son como mágicas. Entonces, hermanito, venga, que usted tiene el don, entonces, como el Señor le habla a usted, hermanito, está cerca, ore por mí, hermanito. Deje la pereza, hermanita, ore usted también. Sí, nosotros somos así, somos conchudos. Queremos y decimos, ay, estamos en la casa ya cómodos, ¿no? Me imagino yo el servidor allá en la cama. Y de pronto la llamada del otro dice, ¿qué hermano? ¿Qué fue? No, yo no, estaba lloviendo y me dio como pereza, la verdad. Y hermano, estuvo muy bueno, sí, bueno. Ojalá que la renovación vuelva otra vez y se levante. Ojalá. Y yo soy el servidor. ¿Será que se va a levantar? No. Ni él se quiere levantar. Necesitamos que los servidores se levanten. Tomen la decisión. Tomen la decisión. ¿Y de qué tienen que tomar la decisión? De colocarse en pie. Ustedes saben que en el Evangelio el signo de estar sentado es no estoy comprometido. Estoy de pie. Estoy listo, comprometido. ¿Qué hay que hacer? Levantarse. Hermano, entonces se van a levantar. Amén. Esa vaina. Muy bien. Siéntese un momento.
Y no solamente, miren, yo le voy a decir una cosa, yo no sé cuánto tiempo tengo, que yo no me di cuenta, nunca me doy cuenta. Una hora. No. Regálame 2 minuticos para decirle algo, mire. Usted se levanta, usted hace, mire que yo le estoy hablando de un proceso. Obviamente yo soy formador, entonces yo no le voy a decir esto rápido, yo le voy a decir esto es un proceso. Si trae a un evangelista, es distinto. Que eso era lo que le iba a aclarar ahora que vuelvo otra vez en el llamado, cuando hay una persona que dirige el grupo que no es pastor, que no es formador. Y uno tiene que entender esa realidad. A veces quien dirige el grupo, por gracia de Dios, y está bien porque es su llamado, es el que es evangelista. Entonces, ¿qué le interesa a un evangelista? Traer gente. Yo voy y predico y yo quiero conmover a la gente y que venga la gente. Al evangelista no le interesan los procesos. Y eso no está mal, porque su ministerio es ese. Por eso la comunidad tiene que ser de los ministerios. Porque en la comunidad tiene que estar el que es formador. Entonces el evangelista va, sale, predica con ese fuego del Espíritu Santo y los enamora. Vengan acá. Los cogen los pastores, el pastor los coge, venga, ¿cómo es su historia? Le hace el pastoreo y luego le dice, bueno, venga, empiece su proceso de formación y pasa donde el formador, donde el maestro. Y entonces empieza a hacer el proceso de formación. Y entonces el proceso de formación puede durar de 1 a 3 años, no sé, el tiempo que se estipule como básico. Y después de eso, entonces, el formador, junto con el pastor, y con el evangelista van mirando el proceso de la persona y dicen, bueno, este ya lo podemos llamar a hacer su proceso para que sirva. Pero nos hemos dado cuenta que es un hombre de testimonio. A nosotros se nos olvida que para nombrar un servidor la palabra tiene reglas, tiene normas, tiene requisitos. Un servidor tiene que ser primero una persona que dé buen testimonio, y quien da buen testimonio es una persona formada. Es decir, ha hecho un proceso en la comunidad, en el grupo. Luego de eso, entonces, esa persona tiene que ser de buen testimonio, de vida. Es decir, si es casado, tiene que ser responsable de su hogar, porque quien no responde por su hogar no sirve para la comunidad. No lo digo yo, lo dice la palabra. Se nos han olvidado cosas básicas, mis hermanos. Y por eso estamos graves. Y se nos ha olvidado a nosotros, predicadores, predicar la palabra real. Predicamos mucho emocionalismo. No puede ser eso. Tenemos que volver a la verdad. Volver a predicar la palabra como es. El evangelio como es, con la exigencia del Señor. Que si no eres santo te condenas. Que si pecas te puedes condenar. Tenemos que volver a si lo quiere llamar usted radical, sea radical con amor. Porque el Señor nos manda a predicar su palabra, que es amor. Y tenemos que pero tenemos que hablar la verdad. Entonces un predicador sano, un predicador libre, no le debe a nadie. Un predicador sano y libre que quiere servir, o un servidor sano y libre que quiere servir, es un predicador que sirve con la palabra como norma de vida. Y no anda alcahueteando nada. Nosotros tenemos servidores que han alcahueteado que hogares se destruyan. Que han sido parte de eso. Y eso no puede ser. Que un hogar se destruya y que nosotros como renovación, como grupo de oración, como comunidad seamos los partícipes de eso. Eso es una cosa terrible. ¿Me hago entender? Entonces, les he dicho varias cositas que creo que les pueden aportar. Me parece que son interesantes, que son importantes para hermanos servidores. Porque creo que el servidor está llamado para hablarle con la madurez, con la exigencia de la palabra para que crezca. Y se los digo con todo el amor. Tenemos que crecer. Tenemos que volver a reevaluar todo lo que hacemos.
Todo lo que estamos haciendo, el trabajo con niños, el trabajo con jóvenes, el trabajo con las parejas, el trabajo con los adultos. Tenemos que reevaluar eso. ¿Por qué? Porque los tiempos son nuevos. Y Einstein decía que es muy bruto aquel que quiere conseguir resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Tenemos que empezar a innovar. Tenemos que empezar a innovar lo que este tiempo nos demanda. Porque este tiempo nos demanda cosas muy distintas a las de hace 10 años, ni siquiera 10 años, vayamos a antes de la pandemia. Antes de la pandemia éramos una cosa, con la pandemia somos otra cosa. Mire. Allá están los hermanos, mira, allá está la hermana acomodada, acostadita en la cama mirando. ¿Sí la ven? No me deja mentir. Ahí está acomodadita, rico. ¿Sí? Y así somos. No, todo eso tiene que cambiar, mis hermanos. Todo eso tiene que cambiar. 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 El ejercicio, mi hermano, el ejercicio es fundamental renovarnos nosotros. Usted y yo estamos llamados a renovarnos en la oración, en los sacramentos, a renovarnos en todo. Si estamos sanos por el Espíritu y hemos sido liberados por el Espíritu, renovémonos. Como decía el Papa Juan Pablo II, tiene que haber un nuevo ardor, un nuevo pensar de todos los quehaceres que nosotros tenemos. Y seguro vamos a ver la gloria de Dios. Con lo que el Papa Francisco está haciendo con el sínodo, yo les aseguro que estamos por entrar a la mayor época dorada de la renovación carismática. El mayor derramamiento de dones y carismas de la renovación. Pero para que usted vea eso, usted tiene que formarse y tiene que tener visión del Espíritu. Para que usted guíe a sus hermanos, a su pueblo, al pueblo que Dios le ha dado, hacia eso. ¿Me van a entender? Sí. Porque vamos a entrar, se los aseguro. Puede que nos demoremos un poco de años. Pero la iglesia está cambiando. ¿Qué dijo el Papa? Con el sínodo, dijo, ya no quiero una iglesia piramidal, quiero una iglesia circular. Y eso viene desde el Concilio Vaticano II. Lo que el Papa Francisco está haciendo, les digo, lo único que él hizo fue sacar del cajón el Concilio Vaticano que los anteriores habían metido en el cajón. Dijo, saquemos esto, pongámoslo acá y empecemos a trabajar eso. Eso está desde el concilio. Fue tan fuerte lo del concilio que lo guardaron. El Papa lo está sacando. Y eso es muy importante también nosotros como renovados conocer la iglesia. La riqueza de la iglesia. No nos tenemos que ir para otro lado. Conozcamos los tesoros que tenemos aquí. Y maravillémonos y trabajemos. Y vuelvo y le digo para finalizar. Estamos a puertas de entrar a la mayor época dorada que tendrá la renovación carismática católica. El mayor derramamiento de dones y carismas, el mayor Pentecostés, y volveremos a ser la iglesia de Cristo. Porque el Papa hacia donde nos quiere llevar el Papa es, imagínense eso, con el sínodo es, volvamos a ser la iglesia de Cristo. Volvamos a ser la iglesia de Cristo, la que Cristo fundó. Y la que Cristo fundó fue la iglesia carismática. Amén. Claro, también la iglesia sacramental. Pero la fuerza estaba en las dos cosas. No se puede, sin sacramento, sin orden, se tienen que dar las dos cosas. El carisma y lo ordenado. Y el sacramento. Tienen las dos cosas que tienen que convivir. Ni somos más que los sacerdotes, ni los podemos llegar a respetar, sino que tenemos que llegar a trabajar en comunión
Y esa es la unidad perfecta de la iglesia. Así como nosotros todos tenemos que llegar a trabajar en comunión. Amén, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Gracias por escucharme. Disculpen las molestias causadas. Que el Señor les bendiga siempre. Siempre.